En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 9, del verso 1 al 8. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Además, desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes, siempre agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da, por el don de la vida, por la salud, por todo lo que Dios nos ha concedido en este hermoso y maravilloso día. Estamos agradecidos con Dios y esperando que ustedes estén dispuestos en casita, en el trabajo, en el carro, en la calle, donde quiera que usted esté. Esperemos que usted esté dispuesto para poder escuchar y meditar la palabra del Señor. Hoy el Evangelio está tomado en San Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 8. Y San Mateo nos viene a decir, nos viene a enseñar que Dios le dio mucho, pero mucho poder a los hombres. Eso nos dice San Mateo, pero que uno de los muchos poderes, uno más importante que el Señor le ha dado, es el sacramento de la confesión. Por eso dice que el paralítico alabó a Dios por haber quedado sano. Fíjese, dice, la gente al ver todo esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. El Evangelio dice que le llevaron a un paralítico que estaba tendido en una camilla, que no podía moverse por sí mismo, que no podía irse solo. No se fue solo el paralítico, porque no podía caminar, no podía moverse. Quiere decir el Evangelio que ustedes y yo somos instrumento de Dios para llevar a muchas almas a Dios. Eso quiere enseñarnos el Señor. Por eso dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». ¿Por qué Jesús le dice que sus pecados quedan perdonados? Si al paralítico, aquellas personas que son instrumento de Dios, esas personas llevaron al paralítico para ser sanado de la enfermedad. ¿Por qué el Señor dice tus pecados quedan perdonados? El Evangelio nos quiere decir, nos quiere enseñar que nosotros como seres humanos, primero nosotros nos preocupamos por lo físico, por la enfermedad del cuerpo. Y de último, si al caso hay tiempo, si todavía se puede, entonces llevamos y buscamos la salvación de nuestra alma.
Eso es lo que se vive hoy en nuestro tiempo. Por eso la palabra del Señor nos enseña de aquella mujer que vivió 12 años con derrame de sangre, flujos de sangre, que dice el Evangelio que esa mujer había buscado a muchos médicos y había gastado mucho dinero, pero que nadie le había podido dar la medicina, nadie lo había podido curar. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos por lo material, por las enfermedades que tenemos. Vamos, buscamos a los doctores, vamos a chequearnos, vamos a hacer exámenes, vamos a buscar las medicinas, gastamos todo lo que tenemos y si no tenemos, prestamos. Le pedimos prestado ahí a la gente para ir a ver sobre nuestra enfermedad. ¿Y qué pasa? Muchas personas con la enfermedad se han muerto y sus almas, y Jesús aquí nos enseña que Jesús primero, fíjese, perdonó sus pecados y después los sanó de la enfermedad. Por eso dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Si nosotros, el Señor nos ha dado esa oportunidad a nosotros para ser esos instrumentos para poder llevar a los demás ante Dios, ¿qué hemos hecho nosotros? Hay muchos que en lugar de llevar a los enfermos, se ponen a criticar, se ponen a desanimarlo y decir, en la tierra no hay nadie que puede perdonar pecados. En la tierra nadie tiene autoridad. Y sí, el Señor nos lo enseña que sí Él ha dejado esa autoridad a los hombres. Jesús dice que Él le dejó la autoridad. Y aunque muchos digan que no, pero es una enseñanza humana, es una enseñanza del hombre, no es del Señor. Aquí se va a manifestar la fe que sana y la fe que salva. ¿Cuál de las dos tenemos nosotros? ¿Cuál de las dos fe tiene usted? ¿La fe que sana o la fe que salva? Creo que ninguno de los dos. Por eso necesitamos buscar al Señor para poder confesarnos, ya que el Señor ha dejado sus ministros, sus embajadores, para poder ir y poder confesarnos, para poder estar limpios, sin pecado, para cuando nos venga el Señor, venga por nosotros, nos encuentre limpios, nos encuentre sanos. Eso es lo que dice San Mateo. San Mateo lo dice de que Dios le dio mucho poder a los hombres, mucho poder, pero uno de esos poderes es de perdonar pecados, es el sacramento de la confesión. Y somos invitados todos, somos invitados. Y entonces vemos la fe que sana. La fe que sana es de que Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, tu fe, dice, tus pecados quedan perdonados. Y cuando la gente lo escucharon, cuando la gente oyeron eso, se admiraron. Entonces, por eso, fíjese bien, es lo mismo que pasó allá en el Génesis, en el capítulo 22, en el verso 1 en adelante. Abraham fue llamado por Dios y por fe a Dios entregó a su hijo para sacrificarlo. Por fe. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a la confesión? ¿Quiénes son los que buscamos a los sacerdotes? Son aquellos que tienen fe en Dios. Los que no tienen fe, no. Por eso hay muchos que no se confiesan. Por eso hay muchos que no creen en el sacerdote. Por eso muchos critican del sacerdote. Critican de la confesión, que es un sacramento. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Pero sinceramente ellos no saben que dice que Abraham, por fe, a Dios le entregó a su hijo. Entonces, y por fe, fíjese bien, hay una salvación especial,
pero hay que tener fe. Y eso lo dice San Juan en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, en su verso 24. San Juan viene a enseñarnos y dice de esta manera: al ver San Juan, capítulo 5, estoy leyendo 6, perdón, capítulo 5, verso 24, dice: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna, y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. El que escucha mis palabras, dice el Señor, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Y eso es por la fe. La fe por fe Abraham creyó y entregó a su hijo al sacrificio. Y dice que por fe el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Eso dice el Señor. Pero muchos están en contra de ese sacramento de la confesión. Muchos agarran aquel texto de Jeremías capítulo 17 en su verso 5, donde dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Mire cómo lo dice. Vamos a leerlo. Jeremías 17:5 dice: así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. El hombre recibe una maldición al confiar en otro hombre, en las cosas malas. No dice en la confesión, dice el que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Pero esa cita muchos lo usan y dicen: ya lo vieron, por eso no hay que confesarse, por eso no hay que ir a la confesión, porque los sacerdotes son peores pecadores que uno, o hasta peor todavía, son pecadores. Y dice, muchos con esa enseñanza van engañando a muchos católicos que no estudian la palabra, que no se preparan. Y por eso, si usted ve allá en San Mateo capítulo 16, en su verso 19. San Mateo 16, 19 dice, San Mateo 16, 19, Jesús le entregó las llaves, le dio la autoridad y le dijo: lo que ates quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado en el cielo. Oiga, dice en el verso 18: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves, poder. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo, y lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar. Querido amigo o hermano que nos escucha, si la Biblia lo dice, que Jesús le dejó la autoridad a Pedro para perdonar los pecados, por eso le dejó las llaves del reino de los cielos y le dejó la autoridad. Dice: lo que ates, atado será en el cielo, y lo que desates, desatado será en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasar o buscar el sacramento de la confesión, confesarnos para poder estar limpios. Recuerde usted que el cuerpo se lava con agua y jabón, y el alma se limpia con la confesión.
Entonces por eso es necesario que nosotros vayamos al sacerdote, busquemos al sacerdote para confesar nuestros pecados. ¿Qué le dijo el paralítico? Tus pecados quedan perdonados. Primero lo perdonó y después lo sanó de la enfermedad. ¿Cuántos estamos nosotros paralizados en el pecado? ¿En qué estás paralizado? ¿Que sientes que no puedes moverte? ¿Y cuántos cristianos que no quieren ser instrumentos de salvación, instrumentos para poder llevar las almas a Dios? Puedes ver a uno que está paralizado en el alcohol, que esté paralizado en una camilla, paralizado en las drogas, que esté paralizado en una camilla de la prostitución. Cualquier pecado, ¿en qué te identificas que estás paralizado? ¿Ya te confesaste? ¿Qué esperas para llegar a la confesión? ¿Qué esperas? ¿Cuánto tiempo tienes de no confesarte? Hoy el Señor dice que nosotros debemos ir porque Él ha dejado el poder a los hombres para perdonar pecados. Y eso lo dice San Juan capítulo 20, verso 21. Acabamos de ver Mateo 16, 19, que le dice a Pedro, lo que ates, le entrega las llaves del reino de los cielos, y lo que dice, lo que ates atado será en el cielo, y lo que desates aquí desatado será en el cielo. Y hoy vemos a San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Cuando Jesús delega la autoridad, cuando Jesús les delega el poder, fíjese bien a los discípulos, y lo dice de esta manera. Vamos a San Juan, capítulo 20 y verso 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados, a quienes perdonen de sus pecados. Miren, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes no se los perdonen se quedarán sin perdonar. Entonces el Señor lo deja a sus discípulos, les delega esa autoridad para poder perdonar los pecados. Por eso dice el Evangelio que compartimos, dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente al ver esto se quedó muy impresionado. Se admiró la gente y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. A los hombres. Por eso Mateo 16, 19 nos dice que a quienes perdonen. San Juan 20, 21 dice, a quienes ustedes descarguen o a quienes ustedes perdonen, serán perdonados, serán liberados. Entonces, y eso no es porque el hombre lo quiere, no es por el catequista, no es porque el sacerdote lo quiere así, no es porque el obispo o porque el papa lo quiere, no, sino que es porque Dios así lo ha querido. Y mire cómo lo dice el Señor en 2 de Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en su verso 19. 2 de Corintios, Pablo nos viene a enseñar, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, como que si Dios mismo
les exhortara, les hablara por boca de los sacerdotes. Dice, en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Esto no es porque lo han querido los sacerdotes o los obispos, no, sino que esto es obra de Dios, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. Todo esto, dice en el verso 18, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué hay muchos que no lo creen? ¿Por qué hay muchos que les hace difícil, que no aceptan, que no creen? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Déjense reconciliar con Dios. Si la Biblia lo dice, ¿por qué hay muchos que dicen que en la tierra no hay poder para perdonar? ¿Por qué? Fíjese muy bien qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, va a haber un juicio, va a haber un juicio. El que quiere salvarse, el que se quiere limpiarse, lo puede hacer para poder llegar limpios, fíjese bien. Lo dice Primera de Corintios capítulo 3, en su verso 13, que va a haber un juicio. Y por eso es importante que nosotros nos limpiemos, nos confesemos aquí para poder llegar limpio allá el día que nos toca ir, el día que nos toca partir a la presencia del Padre, para que estemos preparados. Oiga cómo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 13, dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Todo va a ser probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Sí se va a salvar, pero como a través del fuego. Va a haber un juicio. El que quiera se limpia aquí, va a ir, y el que no quiera limpiarse aquí, va a ir a pagar allá, va a pasar o le toca pasar por el purgatorio. El purgatorio es la purificación. Usted no busque la palabra purgatorio en su Biblia porque no le aparece. Porque muchos preguntan, ¿dónde dice purgatorio? Muéstremelo. Yo he buscado, yo he leído toda la Biblia por una, por dos y por tres veces, pero nunca he encontrado la palabra purgatorio. No está. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. ¿Qué quiere decir purgatorio? Quiere decir purificación. Y por eso dice que el purgatorio nos espera. Y mientras estamos con vida hoy, debemos nosotros de confesarnos. Debemos nosotros de pedir perdón por nuestros pecados para no llegar al purgatorio. Esto es de fe. Si usted cree en Dios y tiene fe en Dios, como lo hicieron aquellos hombres que llevaron al paralítico para que lo sanara, para que lo curara de su enfermedad, no para que lo perdonara. Pero Jesús, ¿qué hizo? Antes de sanar del cuerpo, lo sanó del alma, le perdonó sus pecados. Eso es para que nosotros busquemos en primer lugar el perdón de nuestros pecados. Buscar en primer lugar el sacramento de la confesión, después buscar al médico, porque primero es la sanación por dentro y después es lo de afuera. Entonces, somos invitados hoy para no llegar al purgatorio, porque un día que nos toca partir, dice, según nuestras obras, si lo que hemos hecho resiste al fuego,
qué bueno, pero si lo que nosotros hicimos se convierte en ceniza, el obrero debe de pagar, se salvará como a través del fuego. Entonces, eso es la purificación, eso la Iglesia Católica le llama purgatorio, la purificación, donde su alma va a ir a purificar. ¿Y para qué llegar hasta allá si usted hoy está a tiempo? ¿Para qué llegar hasta allá si ustedes y yo estamos con vida todavía para poder hacer ese sacramento? ¿Qué estamos esperando? Y por eso, Proverbios capítulo 28, fíjese, en Proverbios capítulo 28 dice de que ocultar sus faltas no conduce a nada. El que los confiesa, vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 28, verso 13. Usted puede buscar en su Biblia, a ver si lo encontramos, y si no, pues usted puede buscarlo. La cita es capítulo 28, verso 13 de Proverbios. Y nos dice que ocultar nuestras faltas no conduce a nada. El que los confiesa, dice, él sí. Proverbios capítulo 28, ¿dónde está Proverbios? Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. De nada nos sirve decir que nosotros no tenemos pecado. De nada nos sirve decir que nosotros no necesitamos ir a confesarnos con un hombre pecador. De nada nos sirve. De nada nos sirve decir, yo me confieso directamente con Dios o en la pata de un palo, que yo no necesito ir a un sacerdote. No, no, no. Eso es una mentira. Proverbios 28, 13 dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice de que nosotros tenemos la oportunidad todavía de poder llegar al sacramento de la confesión, a la preparación de nuestra alma, porque dice que llegará el momento en que nos tocará irnos. Y allá tendremos que llegar al tribunal de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Mire cómo lo dice. Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras buenas o malas. Por sus obras buenas o malas. Si hemos hecho lo malo, si hemos vivido lo malo, vamos a confesarnos para poder llegar al tribunal de Dios y no pasar por el purgatorio. Escuche, pues todos hemos de comparecer, nadie se va a quedar afuera. Todos vamos a pasar por el tribunal, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Entonces, por eso es de que el Evangelio hoy nos viene a hacer esa invitación. Por eso dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Como los maestros de la ley, hay muchas personas que dicen que lo que hace la Iglesia Católica es una forma de burlarse de Dios. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Dice. Lo mismo decían los maestros de la ley. Entonces hoy
La invitación es para todos nosotros. Invitados son a los hermanos separados a meditar la palabra, a estudiarla y a prepararnos. Recordemos que el Señor nos invita hoy que estamos con vida. Hoy el Señor nos hace esa cordial invitación. Y por eso, que Dios nos guarde y nos protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.